Ahí está. La práctica no la han compartido por lo que veo. A ver, ahí está, muchas gracias Gustavo, ahí está la práctica, ahí está, ha sido compartida por uno de sus compañeros. Muy bien. Pasemos al problema número 2. Cualquier cosa que no se entienda, puede hacérmelo saber. ¿Eh? Muy bien, vamos con el problemita. Problema número 2. Dice problema 2, hallar alfa más beta. Es un problema de ángulos, evidentemente, ¿cierto? A ver, entonces, vayamos con el problemita número 2. Vayamos entonces con el problemita número 2. Tenemos en el problema 2, a ver, tenemos aquí dos rectas paralelas, L1 y L2. Tenemos dos rectas paralelas por aquí. Ahí está. A ver, tenemos aquí la recta L1 y L2 son paralelas. La recta L1 es paralela con la recta L2. L1 paralela con la recta L2. Dice problema. Acá tengo ángulos iguales. Este ángulo es igual a este ángulo de acá, ¿cierto? Por acá estos ángulos también son iguales. Este ángulo va a ser igual a este ángulo de acá. Muy bien. Acá tenemos el ángulo alfa. Por acá tenemos el ángulo beta. ¿Ok? Me pide hallar alfa más beta. El problema pide encontrar alfa más beta. Hallar es el problema. Alfa más beta. El problema pide encontrar alfa más beta. Si L1 y L2 son entonces paralelas. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? ¿Cómo vamos a resolver este problema? Para empezar, mira, estos ángulos que ves aquí, las marcas iguales significa que son ángulos iguales. Las marcas iguales significa que son ángulos iguales. Ah, me olvidaba, esto de 90 grados. Estoy aquí en 90 grados. Vamos a ponerle medidas iguales. Vamos a ponerle medidas iguales. Pongamos que este es un ángulo M, este es un ángulo M, pongamos que este es un ángulo N, este es un ángulo N. Ojo, esta línea, con esta línea, no necesariamente son colineales, no vayamos a pensar que es una sola línea. No, no es una sola línea, son líneas distintas. ¿Ok? Son líneas entonces de medidas distintas. Acá también, esta línea, con esta línea, no son colineales. No son colineales, ¿ya? No son colineales. O sea, no es una sola línea. Aquí hay una línea y aquí hay un quiebre y aquí está la otra línea, ¿ya? Hay que aclarar eso. Esa no es una sola línea, son líneas distintas. Muy bien, entonces pide llegar alfa más beta si L1 es paralela con L2. ¿Qué vamos a aplicar aquí? Vamos a aplicar aquella propiedad que dice que entre dos rectas paralelas, si tú tienes dos rectas paralelas, la propiedad dice, si tú tienes dos rectas paralelas, tú tienes dos paralelas, y tú tienes ángulos dispuestos de esta manera, si este ángulo es un ángulo X, si esto es un ángulo alfa y esto es un ángulo θ, se dice que X va a ser igual a alfa más θ. Es la propiedad que se cumple siempre y cuando L1 sea paralela con L2, siempre y cuando sean paralelas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, esto vamos a aplicar aquí. ¿Dónde? En este ángulo de 90 grados. Voy a decir que este ángulo de 90 grados será la suma de ¿quién? De 2n más 2n, ¿cierto? Entonces voy a decir
el ángulo de 90 grados va a ser la suma de 2m más 2n. 2m más 2n. Sacando mitad te va a quedar que m más n es 45 grados. M más n va a ser equivalente a 45 grados. Eso viene a ser entonces m más n, 45 grados. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, mira, m más n es 45 grados. Si prolongamos, mira, si prolongamos por acá la medida, ok, un momento, por ahí nos piden repetición del problema 1. Ok, vamos. Un momento, volvemos al problema 1. A ver, entonces, mira, te decía, ¿qué tal si prolongamos, mira, qué tal si se prolonga por acá, si prolongamos estas rectas hasta intersectarlas? A ver, mira, voy a prolongar estas rectas hasta intersectarlas. Prolongo esta recta. Entonces aquí, mira, se va a cumplir la misma propiedad. Voy a decir que este ángulo, ¿a qué va esta misma propiedad? Voy a decir que este ángulo va a ser igual a ¿quién? A la suma de este ángulo n más este ángulo n. ¿Estamos de acuerdo? Aplicando la misma propiedad entre paralelas, este ángulo será la suma de m más n. ¿Y cuánto es m más n? 45. Efectivamente, este ángulo va a ser de 45 grados. Repito una vez más, aplicado esta propiedad, este ángulo viene a ser la suma de m más n. Este es m más n, pero m más n es 45. Lo reemplazo de una vez por 45 grados, ¿ok? Muy bien. Ahora mira, nos vamos a fijar en este cuadrilátero. En este cuadrilátero, como todo cuadrilátero, la suma de ángulos internos debe darnos 360 grados, ¿verdad? Entonces voy a decir aquí que este ángulo que no conozco, que le voy a poner un ángulo lambda, la suma del ángulo lambda más el ángulo de 45, más este ángulo de 90, más este ángulo de 90, 90 más 90, esa suma debe dar 360 grados, ¿cierto? Quedándonos que lambda va a ser igual a 180, 135 grados. Entonces nos va a quedar que lambda es igual a 135 grados en este cuadrilátero, ¿ok? Y ya para terminar, nos vamos a fijar en este triángulo. En este triángulo la suma de ángulos internos debe darnos 180 grados, ¿verdad? Entonces en este triángulo la suma de alfa más beta más lambda, yo se dio por acá que alfa más beta más lambda es 180, pero lambda es 135, reemplazo alfa más beta más 135 es igual a 180 grados. ¿Dónde te va a quedar? Que alfa más beta, 135 pasa a restar. ¿Cuándo te va a quedar esto? Te va a quedar 45. Efectivamente, gracias, 45 grados, y esa va a ser la respuesta. Alfa más beta es igual a 45 grados, sería la alternativa B de Boro. ¿Ok? Entonces, en el problema 2, una pregunta. dígame. Cuando puso lambda más 45 más 90, o sea, es un 90, ¿cómo salieron? Ah, ya, es que la figura viene así, mira. Esta gráfica viene así. A ver, mira. Vamos a graficar por separado. Esto viene así, ¿ve? Esto viene así. Esto viene así, más o menos. Este es lambda. Esto es en este cuadrilátero les dije, ¿cierto? Entonces, la suma sería lambda más este ángulo es 90, ¿sí o no? 90 más este ángulo es 90, ¿sí o no? Más 90 más 45 igual a 180. De ahí saldría esa ecuación de ese cuadrilátero. ¿Sí? Ah, ya, Okay. Sí, solamente que al trazar esta línea parece un poco confuso, pero esto es 90 grados. 90 grados. De ahí salió esa ecuación. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Entonces, eso fue el problema 1 y 2. Me pidieron en el problema 1 repetición en el problema 1. A ver, al toque, en el problema número 1. El enunciado dice, se tienen los puntos I, D, E, A. Tal que E es punto medio de DA. Te pide hallar I E cuadrado más EA cuadrado. A estos segmentos les he puesto la variable. A IE le puse X, a EA le puse Y.
Al ponerle x y y, lo que el problema pide encontrar se convertiría en un y que es x cuadrado más a que es y cuadrado. Entonces, el objetivo es x cuadrado más y cuadrado. Ubico esto que he colocado aquí, esto cambio de variable, lo ubico en el gráfico. Y e mide x, ubico y e, aquí está, y e mide x. El segmento y e mide x. EA le pusimos y, ubico, EA mide y. Pero el enunciado dice que E es punto medio de DA. E es punto medio de DA, significa que E divide a DA en partes iguales. Significa que estas medidas van a ser iguales. Si aquí le pusimos Y, pues esto también debe ser Y, pues, ¿no? Eso también debe ser Y. Ahora el dato del problema. Este es dato. ID cuadrado más I cuadrado es 6. Este es el dato del problema. Empiezo a resolver aquí. ¿Quién es ID? ID, ¿cómo está expresado ID? ID está expresado como X menos Y. Aquí está. Elevado al cuadrado más. IA. ¿Quién es IA? IA viene a ser la suma de X más Y. Aquí lo pongo. IA es X más Y elevado al cuadrado igual a 6. Lo que viene es un proceso matemático algebraico, x cuadrado menos 2xy más y cuadrado más, elevado al cuadrado es x cuadrado más 2xy más y cuadrado igual a 6, y te va a quedar que x cuadrado más y cuadrado es igual a 3. De aquí para acá es un desarrollo algebraico, álgebra básica, que supongo que usted tiene conocimiento de su álgebra básica. Están ya pocas semanas de rendir el examen, no creo que eso sea problema para usted, ¿ok? Eso sería entonces el problema 1 y el problemita número 2. Muy bien. Ajá. Sí. 360 grados. Muy bien, Sebastián. David, perdón. La suma era 360 grados. Muy bien. Listo. Pasemos. Captura de pantalla, por favor, ahí al instante para ir con el problemita número 3. Capturamos pantalla al instante para pasar con el problema número 3. Capturamos pantalla. Para ir Profe, con el disculpe, problema ¿tenemos que 3. tomarle Dígame. captura o no nos deja copiar? Lo ideal es que tome captura de pantalla porque si copiamos vamos a demorar y vamos a perder tiempo para desarrollar la mayor cantidad de problemas. Bueno, esa es mi idea. Si ustedes desean copiar, les dejo más tiempo, pero pues, vamos a resolver menos problemas. Como digo, lo ideal es que tome captura de pantalla. Sí, captura en pantalla mejor para ganar tiempo y resolver la mayor cantidad de problemitas. Muy bien. Sí, capturaron todo en la pantalla ahí. Capturaron todos pantalla. Sí, profe. Ok, listo. Pasemos al problema número 3. Problema 3, entonces. Vamos con el problema número 3. Problema número 3. En el problema número 3 dice lo siguiente. Problema 3, a ver, leemos el enunciado, dice, ¿cuál es el verdadero máximo valor entero de un lado de un triángulo si el perímetro de dicho triángulo es 30 centímetros? A ver, graficamos un triángulo por aquí. Tenemos aquí un triángulo. Tenemos aquí un triangulito. En este triángulo, el problema dice, ¿cuál es el verdadero máximo valor entero de un lado del triángulo? Supongamos que este lado es este de aquí. Lado X.
Dice además el enunciado, sabiendo que el perímetro de dicho triángulo es 30 centímetros. El perímetro del triángulo es de... Perímetro es la suma de todos los lados. Supongamos que este lado mide A, supongo que este lado mide B, ¿cierto? El perímetro. El problema dice que el perímetro, ¿qué es perímetro? La suma de todos los lados. A más B más X es 30. Entonces el perímetro es 30. ¿Cuál es el máximo valor entero que puede tomar X? Si el perímetro del triángulo es 30 centímetros, nada más nos dice el problema. Cuando nos piden hallar el máximo o el mínimo valor entero, tenemos que contemplar en el desarrollo, tenemos que ubicar, tiene que intervenir en el desarrollo las desigualdades, menor que, mayor que, para poder hallar valores Profe, máximos o profe, valores mínimos. disculpe. ¿Sí? Dígame. Profe, tendríamos que hacer, o sea, A más X, o sea, esa fórmula de A más X y B menos X. Claro, ¿cómo se llama ese teorema? Es el teorema. Existencia de triángulos. Existencia. Claro, desigualdad triangular o también llamado como el teorema de existencia. También llamado como el teorema de existencia. Muy bien, yo creo que todos recordamos el teorema de existencia. El teorema de existencia dice que en todo triángulo, un lado, en este caso voy a tomar el lado X, debe ser menor que la suma de los otros lados, la suma de A y B, pero debe ser mayor a la diferencia de esos mismos lados. Profe, puedes coger cualquier lado, ¿verdad? Claro, puede ser cualquier lado. En este caso, como la incógnita es X, tomamos la incógnita X, ¿ya? Muy bien. Y de paso, introducimos las desigualdades que te comentaba, menor que, mayor que, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tenemos que X está entre A menos B y A más B. Del dato, perímetro es A más B más X igual 30, pero este dato, mira, dado que aquí tengo A más B, mira, yo puedo despejar de este dato el A más B. ¿Qué tal si yo despejo de aquí el A más B? Mira, te va a quedar aquí que A más B. ¿Cómo sería despejado A más B? 30 menos X. Menos X, ¿verdad? Y esto lo voy a reemplazar aquí. Lo voy a reemplazar en esta inecuación, ¿ok? Muy bien, entonces evidentemente voy a tomar esta parte nada más. Voy a tomar que X es menor que A más B. X menor que, ¿cuánto es A más B? 30 menos X. Lo reemplazo. 30 menos. Y tengo una ecuación en función de X solamente, ¿cierto? Entonces, este menos X pasa acá a sumar. Tendríamos los X menor que 30. Tendríamos que X, sacando mitad, que X es menor que 15. X es menor que 15. Muy bien, el problema pide hallar el máximo valor entero que puede tomar X. Te pregunto, ¿cuál sería el máximo valor entero que puede tomar X? Si X es menor que 15. 14. 14, muy bien. El máximo valor entero que puede tomar X va a ser entonces de 14 unidades. Y esta va a ser entonces la respuesta. Si X es menor que 15, el máximo valor entero que puede tomar X va a ser entonces 14 unidades. Profe, una pregunta. Dígame. Si es que nos hubieran pedido el mínimo valor entero ahí para hallarlo, ahí tendríamos que negar las dos expresiones. Entonces, el A más B lo negamos y el 30 menos X lo negamos. Y así nos quedaría A menos B es igual a menos 30 más X, ¿verdad? Sí, Para hallar. también. Sí, sí, Y sí. si nos pidieran el menor, ¿verdad? El menor. Sí, Ahí sí. usaríamos eso, ¿verdad? Sí, es correcto, es correcto. Entonces, para el problemita sería la alternativa C casa, 14 unidades. Problemita 3, alternativa C casa. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Pasemos al problema número 4. El problema 4 dice en la diagonal BD de un cuadrado ABCD. Se ubica el punto H en la prolongación de HA, el punto G. Si el triángulo GDH es equilátero, calcular AG sobre HD. Nos dice entonces el problema 4. Muy bien. A ver, entonces, yendo al problema número 4. Por aquí. Número 4. En este problema 4. Me habla de un cuadrado ABCD, problema número 4. Entonces, en el problema 4 tenemos un cuadrado ABCD. A ver, el problema 4 tenemos un cuadrado ABCD.
Ahí está. A ver. Cuadrado ABCD, es el problema 4. Dice, en la diagonal BD de un cuadrado, en la diagonal del cuadrado, se ubica el punto H. Trazamos la diagonal BD. Trazamos la diagonal BD. ¿Cierto? Trazamos aquí. Ahí está la diagonal BD. Dice el problema, en este cuadrado, trazamos la diagonal BD. Se ubica un punto H. En esta diagonal, ubicamos un punto H. Como que el punto H está por aquí. Sobre la diagonal ubicamos un punto H, dice el problema. En la prolongación de HA ubicamos el punto G. Entonces trazo HA y prolongamos. Trazamos HA y vamos a prolongar, dice el problema. A ver, trazamos de aquí para acá. Trazamos y prolongamos. Trazamos HA, nos dice el problema, y vamos a prolongar. Ahí está, un prolongado HA. Y en la prolongación de HA, el punto G. Aquí está en la prolongación de HA, ubicamos el punto G. Si el triángulo GBH es equilátero, el triángulo GBH, a ver, vamos a unir. Y de tal manera que este triángulo sea un triángulo equilátero, es el problema. Triángulo GBH tiene que ser un triángulo equilátero, dice el problema. Entonces ponemos por aquí. Triángulo GBH tiene que ser un triángulo equilátero, o sea que sus tres lados deben ser iguales y sus ángulos deben ser iguales a 60 grados. Calcular AG sobre HD. Problema pide hallar AG sobre HD. Eso es lo que el problema nos está pidiendo encontrar. AG. Aquí le vamos a ponerle X sobre HD, aquí le vamos a poner Y. Entonces el problema pide hallar X sobre Y. Eso es lo que el problema nos está pidiendo entonces encontrar. Listo. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Eso es toda la información que el problema nos da. A ver, vamos, para obviamente desarrollar este problema es necesario, importante, conocer teoría. Si nosotros conocemos teoría, podemos desarrollar un problema, pero si no conoces teoría, va a ser imposible que puedas resolver un problema. Entonces es muy importante aquí la teoría. A ver, dijimos, del triángulo, si esto es un triángulo equilátero, sus ángulos van a ser de 60 grados. Aquí vas a tener 60 grados, aquí vas a tener 60 grados. Por acá todo este ángulo va a ser también de 60 grados, porque es un triángulo equilátero, ¿cierto? Es un triángulo equilátero. Muy bien, el cuadrado tiene sus cuatro lados iguales. Vamos a ponerle al cuadrado una medida, pongámosle una medida L. El lado del cuadrado sería L, todos los cuatro lados del cuadrado tendrían la misma medida. Todos los cuatro lados del cuadrado tendrían la misma medida. Muy bien, ahora, aquí requerimos también recordar la teoría del cuadrado. ¿Qué dice la teoría sobre el cuadrado? No sé si tú te acuerdes. En el cuadrado teníamos, por ejemplo, la siguiente propiedad. Si tú tienes un cuadrado, la teoría dice, si tú tienes un cuadrado, cuatro lados son iguales, entonces se sobreentiende, los cuatro lados de este cuadrado son iguales, los cuatro lados del cuadrado son iguales. La diagonal, ¿qué ángulo forma la diagonal? ¿Cómo se comporta la diagonal en cada vértice? Si tú recuerdas la teoría, esta diagonal divide al ángulo de 90 en cuántas partes iguales. ¿Tú te acuerdas? 45 grados y 45 grados. Teoría, 45
y 45 grados. Entonces acá lo mismo sucede, diagonal, el ángulo que aquí forma la diagonal va a ser de ¿cuánto? De 45 grados, por la teoría, ¿ok? Sería 15 Entonces, el si otro. hay 45 grados, ¿cuánto le está faltando aquí? 15. 15. Este angulito de aquí sería de medida 15, lo voy a sacar por acá. Este ángulo tiene que ser entonces de 15 grados. Ese angulito tiene que ser de 15 grados, ¿cierto? Muy bien. Lo que voy a hacer aquí, miren lo siguiente. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Voy a suponer, mira, que esta longitud de AH le vamos a poner, a H le vamos a poner una variable. Le vamos a poner una variable A, supongamos. Esto es una variable A. ¿Ok? Esto tiene una variable A. Entonces el lado del triángulo equilátero sería X más A. Este lado, ¿cuánto sería? Esta longitud sería X más A. Todo este lado, desde aquí hasta acá, todo eso mide X más A. Y este lado también va a ser de medida X más A. Desde aquí hasta acá. Todo eso va a ser entonces X más A. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Mira, del triángulo BAH, 45, 60. ¿Cuánto será la medida de este ángulo? 60 más 45 es 105, ¿le faltan cuánto? 75 grados. Para que la suma de ángulos del triángulo me dé 180. ¿Estamos de acuerdo? En el triángulo ABH. Ahora, esto es 90. ¿Cuánto sería este ángulo que le falta para 90? 15. 15. 15 grados, ¿cierto? Muy bien. Ahora mira, vamos a hacer aquí algo. Vamos a aplicar una propiedad. Había una propiedad, ¿tú te acuerdas de la propiedad que decía? Si tú tienes un triángulo con dos lados iguales, triángulo isósceles, tú tienes un triángulo con dos lados iguales, tú tienes un triángulo con dos lados iguales, Si el ángulo que está comprendido entre esos lados iguales es de 60 grados, si este ángulo es de 60 grados, ¿qué clase de triángulo sería esto? Esto sería un triángulo, ¿tú te acuerdas, no? Equilátero. Equilátero. Muy bien. Entonces, mira, voy a aplicar eso. ¿Cómo? ¿Dónde? Acá. Como esto es 60 grados, como esto es X, voy a tomar por aquí una longitud también X. Voy a tomar por aquí una longitud también X. De tal manera que al unir este punto con el vértice A, ¿qué clase de triángulo sería formado aquí? ¿Qué clase de triángulo sería esto? Sería un equilátero. Efectivamente, sería un triángulo equilátero. Entonces, XX, esto va a ser de medida X. Todo esto dijimos que medía X más A. Aquí tengo X. ¿Cuánto sería esta longitud entonces? Esta longitud tendría medida A unidades, ¿cierto? Esta longitud entonces tendría por medida A unidades. Listo. Ahora mira, si observamos el gráfico, te pregunto, en el gráfico, ¿habrán triángulos congruentes o no habrán triángulos congruentes en el gráfico? Vamos a poner que este es un punto E. Este es un punto E. ¿Habrán triángulos congruentes aquí en el gráfico, sí o no? Sí. ¿Qué triángulos serían congruentes? EBA EBA, ¿con quién? con AHD. Muy bien, efectivamente, esos triángulos son congruentes. Estamos hablando del triángulo EBA, estamos hablando de este triángulo. De este triángulo y del triángulo EBA, ¿cierto? Congruente con el triángulo HDA. Estos triángulos serían los triángulos. ¿Qué caso de congruencia se estaría cumpliendo? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado, efectivamente. Son triángulos congruentes, se estaría cumpliendo el caso lado, ángulo, lado. A ver, analizamos. El triángulo EBA. Este lado es L, este ángulo es de 15, este lado es A. Repito, tienes L, 15 y este lado mide A. Son los tres elementos del triángulo. Este triángulo acá también tiene los mismos elementos. Esto mide L, esto mide 15 y esto mide A. Es el caso lado, ángulo, lado. Es el caso lado, ángulo, lado. ¿Ok? Entonces, decimos que los triángulos, decimos que el triángulo EBA es congruente con el triángulo AHD. Por el caso
por el caso lado, ángulo, lado. Por el caso de congruencia, lado, ángulo, lado. Entonces, ¿ok? Muy bien, entonces, como ya demostramos que los triángulos son idénticos, vamos a comparar lados homólogos. ¿Qué son lados homólogos? Son lados que se oponen a ángulos iguales. En este triángulo, o en este triángulo de acá. Este ángulo de 15 está mirando al lado de X. En este triángulo de acá, el lado de 15 está mirando al lado de Y. Como ya demostramos que los triángulos son idénticos, ¿qué tiene que suceder? Tiene que pasar que X debe ser igual a Y. Entonces, se debe cumplir que X es igual a Y. ¿Por qué? Repito, porque los triángulos ya demostramos que son iguales. Lo que mire a 15, que en este caso es X, debe ser igual a lo que mire a 15, que en este caso es Y. Entonces, esta longitud de X debe ser igual a la longitud de Y por la congruencia de triángulo. Entonces, como el problema Sale es 1. AG sobre HD, o sea, X sobre Y, entonces, a ver, ¿eso te va a dar cuánto? 1 es la respuesta. Claro, efectivamente, te pide llegar X sobre Y, entonces X sobre reemplazo. ¿Quién es Y? Y es X, y X entre X, eso te va a dar entonces 1 como respuesta final. 1 como respuesta final. Muchachos, muy bien. Recordarles, muchachos, que si estamos en un full day, es que nosotros tenemos conocimiento de la teoría básica, ¿ok? Porque aquí en este full day no venimos básicamente recién a ver teoría, sino ya a vertir nuestra teoría sobre los problemas para desarrollarlos, ¿ya? Por eso es muy importante que usted ya sepa que es una congruencia de triángulos, los casos de congruencia de triángulos. Bueno, de repente hay algún teorema por ahí que no recordemos, lo podemos hacer, lo podemos recordar, ¿ya? Muy bien. Entonces, eso sería para el problema número 4. Me preguntan por acá, profe, si hubiera prolongado AH para el otro lado, si hubiéramos prolongado AH para el otro lado, si hubiéramos prolongado AH para acá, si hubiéramos prolongado AH por acá, probablemente también nos hubiera dado el mismo resultado, ¿cierto? Si hubiéramos prolongado AH para acá, el triángulo, aquí estoy ubicado en el punto G. El triángulo GBH sería equilátero, entonces GBH sería equilátero, bueno, no estaría tan acá, entonces el punto estaría más allá, ¿cierto? Pero como el problema dice se prolonga, hay que tener, mira, claro, a eso iba. El problema dice se prolonga HA, en la prolongación de HA. Si te dicen la prolongación de HA, significa que la prolongación parte de H y se dirige hacia el punto A, en ese sentido. Si la prolongación es HA, va desde H hacia A, la prolongación iría en ese sentido, ¿ok? En ese sentido, efectivamente, Brian. Muy bien, listo. Entonces, aclarada la duda, repito, si el punto H, si la prolongación hubiera sido para acá, también nos daba el mismo resultado. Ok, listo, Sebastián. Muy bien. Capturamos pantalla al instante. Capturamos pantalla para ir al instante con el siguiente problemita. Ya, profe, está. Ya está, ¿no? Listo. Muy bien, entonces vamos con el siguiente problemita, problema número 5. Vamos con el problema número 5. A ver, ¿de qué habla el problema 5? Dice, se tiene un cuadrilátero inscrito en una circunferencia de tal manera que un lado es un diámetro y los otros lados son iguales entre sí. Calcular el mayor de los ángulos internos, dar como respuesta el complemento de la mitad del ángulo pedido. Problema 5. A ver, problema 5. Borramos entonces. Vamos con el problema número 5. Vamos entonces. Problemita número 5. Muy bien. Entonces, en el problema número 5. Problema número 5. Se tiene un cuadrilátero inscrito en una circunferencia. Si el cuadrilátero está inscrito, significa que el cuadrilátero está dentro de la circunferencia. Entonces, vamos graficando la circunferencia. Graficamos entonces
una circunferencia. El problema dice que el cuadrilátero está inscrito en la circunferencia de tal manera que un lado es un diámetro. A ver, centro de la circunferencia. Centro O de la circunferencia. Entonces el cuadrilátero inscrito sería más o menos de la siguiente manera. Si el cuadrilátero está inscrito, dice que uno de los lados es un diámetro. Entonces, ahí está. Este sería uno de los lados del cuadrilátero, que sería diámetro de la circunferencia. Los otros lados son iguales entre sí, ese es el problema. Entonces los otros lados del cuadrilátero son iguales entre sí. A ver, los otros lados de este cuadrilátero son iguales entre sí. Este sería el cuadrilátero en cuestión. Este sería el cuadrilátero en cuestión. Ahí está. Entonces estos tres lados son iguales entre sí, dice la teoría. Son iguales entre sí. Oye, ¿qué más? Calcular el mayor de los ángulos internos y dar como respuesta el complemento de la mitad del ángulo pedido. A ver, mira, se va a aplicar aquí la propiedad, aquella propiedad en el capítulo de circunferencia que decía lo siguiente. Mira, si tú tienes, esta es una propiedad del capítulo de circunferencia. Si tú tienes una circunferencia, si esta circunferencia tú tienes dos cuerdas, si tú tienes dos cuerdas, y las cuerdas son de igual medida, mira, si tú tienes una cuerda, y por acá tú tienes otra cuerda. Tú tienes la cuerda AB y tienes la cuerda MN. Si estas dos cuerdas tienen igual longitud, si la cuerda AM tiene la misma longitud, perdón, la cuerda AB, si la cuerda AB tiene la misma longitud, si la cuerda AB tiene la misma longitud que la cuerda MN, si estas longitudes son iguales, entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que los arcos comprendidos también van a ser iguales. Te hablo de este arco AB, entonces se va a cumplir que el arco AB va a ser también igual al arco MN. Se cumplirá entonces que los arcos serán de igual medida. Esa propiedad vamos a aplicar aquí, ¿ok? Muy bien. Entonces tenemos cuerdas iguales para la circunferencia, tenemos cuerdas iguales, van a determinar ángulos iguales. Mira, como esta cuerda es igual a esta cuerda, entonces este arco va a ser igual a este arco. Y como es igual también a esta cuerda, significa que este arco también va a ser de medidas iguales, ¿ok? Muy bien. Vamos a suponer, mira, que esto es arco de medida alfa, este arco mide alfa y este arco mide alfa, ¿cierto? Estaríamos cumpliendo con la propiedad. Como esto es un diámetro, esto es una semicircunferencia y en una semicircunferencia existen 180 grados, ¿verdad? Significa que la suma de estos arcos me debe dar 180 grados. Voy a borrar por acá. Entonces vas a tener que 3 alfa será equivalente a 180 grados, donde alfa será equivalente a 60 grados, ¿cierto? Alfa equivale a 60 grados. Entonces, mira, este arco es de 60 grados, este arco es de 60 grados y este arco también es de 60 grados. ¿Qué pide el enunciado? ¿Qué pide el problema encontrar? El problema dice calcular el mayor de los ángulos internos. De los ángulos internos de este cuadrilátero, el mayor sería ¿cuál? Estos ángulos son iguales, ¿cierto? Este ángulo y el de acá son iguales. Mira, este y este ángulo serían los ángulos. Esos ángulos también son iguales, pero son los mayores ángulos, ¿cierto? A ver, mira. Para la circunferencia, esto es un ángulo inscrito, ¿sí o no? Este ángulo de acá es un ángulo inscrito. Este arco es de 120, ¿cierto? 120 por ángulo inscrito. ¿Cuánto sería este ángulo de acá? Esto es 120. Esto sería la mitad, 60 grados. 60 grados, ¿verdad? Entonces, esto es 60, esto también es 60. Mira, ¿cuánto serían las medidas de estos ángulos? Estos ángulos son iguales también entre sí. Lo que ves aquí es un trapecio isósceles. Este cuadrilátero es un trapecio isósceles, ¿cierto? Muy bien. Si tú tienes líneas paralelas, si tú tienes dos líneas paralelas, y tú tienes una línea secante, si este ángulo es alfa, si este ángulo es tita,
¿Qué relación tendrán alfa y tita? Estos dos ángulos van a sumar ¿cuánto? 180 grados. 180 grados, ¿verdad? Aquí sucede. Estas líneas son paralelas. Si este ángulo es 60 más este ángulo van a sumar 180. Aquí le estamos faltando 120. Acá pasa lo mismo. Paralelas, 60 más este ángulo debe dar 180, o sea que este ángulo va a ser de 120 grados. El problema dice hallar el mayor de los ángulos internos. 120 es el mayor ángulo interno de este cuadrilátero. Dar como respuesta el complemento de la mitad del ángulo pedido. El complemento de la mitad del ángulo. El complemento de la mitad de 120. Eso es lo que el problema pide que demos como respuesta. O sea, esto será el complemento de 120 entre 60. Complemento de 60, 90 menos 60. Esto te va a dar 30 grados. Esta va a ser la respuesta entonces. La respuesta va a ser 30 grados, alternativa avión. En el problema 5, la respuesta va a ser entonces 30 grados, alternativa avión. ¿Ok? Sería entonces la alternativa avión. Listo. Ok, pasemos al problemita número 6. Dice, en un triángulo ABC, AB mide 12, BC mide 10. Se traza la bisectriz exterior BP, P en la prolongación de AC. La recta que pasa por P y por el punto medio del lado BC intercepta el lado AB en el punto N. Calcular la longitud de PN. Nos dice este problemita. ¿Ok? Muy bien. Tenemos poco espacio aquí en la pizarra. Hay que aprovechar ese poco espacio. Mira, vamos a hacer el problema 8, que creo que es un problema un poquito más corto que el problema 6. Vamos a hacer aquí, aprovechando el poco espacio, el problema 8. Y luego volvemos al problema 6, ¿ya? Por cuestión de espacio. Vamos con el 8 y volvemos, cuando ya borremos la pizarra, tengamos pizarra limpia para hacer el problema número 6, ¿ya? Ok, a ver, problemita número 8. Vamos entonces con el problemita número 8. Se tienen dos polígonos regulares. Es un problema del capítulo de polígonos. A ver. Problemita número 8 es un problemita del capítulo de polígonos. A ver, problemita 8 es un problemita del capítulo de polígonos. ¿Qué nos dice el problema 8? Tienes dos polígonos regulares cuyos lados son N1 y N2. El número de lados se refiere, son N1 y N2. N1 es mayor que N2. Además, la diferencia de los ángulos externos es X. Hallar N1 por N2 entre N1 menos N2. Entonces, tenemos dos polígonos regulares. Llamémosle, mira, el polígono 1, su número de lados es N1. En el polígono 2, su número de lados es N2. Dice el problema. N1 es mayor que N2. Se cumple que el número de lados del primer polígono es mayor que el número de lados del segundo polígono. Dice el problema. Dice que la diferencia en los ángulos externos es X. ¿Cómo se calculaba un ángulo externo en un polígono regular? ¿Tú te acuerdas cómo se calculaba el ángulo externo de un polígono regular? Mira, el ángulo externo. 360 sobre entre el N. número de lados. Efectivamente, 360 sobre N, 360 sobre el número de lados. Entonces, un ángulo externo, si recordamos, un ángulo externo viene a ser igual a 360 sobre el número de lados del polígono. ¿Ok? 360 sobre el número de lados del polígono. Esa era la formulita. Muy bien, Sebastián, efectivamente. Listo. Entonces, 360 sobre N. El problema dice que la diferencia de los ángulos externos es X. Para el ángulo externo del polígono 2, ¿cómo sería la fórmula? 360 sobre el número de lados del polígono 2, que es N2. Para el ángulo externo del polígono 1, esto será 360 sobre el número de lados del polígono 1, que es N1. Ahí están los ángulos externos de los dos ángulos. El problema dice que la diferencia de estos ángulos externos es X. La diferencia de los ángulos externos es X. Entonces digo que este ángulo externo, el ángulo externo del polígono 2, menos el ángulo externo del polígono 1, esta diferencia debe darnos
X. Eso es lo que dice el enunciado. La diferencia de los dos ángulos externos es X. Ángulo externo 2 menos el ángulo externo del polígono 1 debe ser igual a X. ¿Qué hacemos aquí? Reemplazamos. ¿Cuánto mide el ángulo externo del polígono 2? 360 sobre N2 menos ángulo externo del polígono 1. Aquí está. 360 sobre N1 y esta diferencia va a ser entonces igual a X. Esta diferencia entonces va a ser igual a X, ¿ok? Listo. ¿Y qué hago aquí? Bueno, vamos a operar. Lo que el problema pide es hallar N1 por N2 sobre N1 menos N2. A ver, operamos aquí. Mínimo común múltiplo en los denominadores, el producto de N1 por N2, ¿cierto? N1 por N2. Entonces ya es un desarrollo algebraico. N1 por N2, entre N2 te da N1 por 360, aquí te va a quedar 360 N1 menos. N1 por N2, entre N1 ¿qué te queda? Te queda N2. N2 por 360, esto va a ser 360 por N2. Y todo esto va a ser igual a ¿quién? Todo eso entonces va a ser igual a X. ¿Cierto? Muy bien. Factor común del numerador. Factor común del numerador te va a quedar aquí 360. Vas a tener 360 por N1 menos N2. Todo sobre N1 por N2. Y todo es igual a X. Mirando siempre lo que el problema pide encontrar. El problema pide, mira, N1 por N2 sobre N1 menos N2. Aquí está. Solamente hay que acomodar el resultado, ¿cierto? N1 por N2. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí está el resultado ya. Lo que vamos a hacer, mira, vamos a multiplicar en aspa N1 por N2 por X, lo vamos a multiplicar en aspa. N1, tienes aquí N1 por N2 por X, va a ser igual a ¿qué? Este por 1 te va a quedar lo mismo, 360 por N1 menos N2. Ahí, estemos multiplicado en aspa. Mirando lo que el problema pide encontrar. El problema pide N1 por N2 sobre N1 menos N2. Entonces, mira, esto sería N1 por N2. Este N1 menos N2 lo paso a dividir acá, ¿cierto? ¿Sabes que ahora, muchachos? ¿Tú sabes que ahora esto lo paso a dividir? Te va a quedar N1 menos N2. ¿Y qué te va a quedar acá? Sobre X. Efectivamente, acá te va a quedar 360. Aquí te va a quedar 360 dividido entre X. Y esa va a ser la respuesta entonces. Porque eso es justamente lo que el problema pide encontrar. El problema pide N1 por N2 sobre N1 menos N2 y eso será 360 sobre X, lo que sería la alternativa B de Bohr. Esa sería la respuesta para el problema número 8, alternativa B de Bohr. ¿Ok? Muy bien. Entonces capturamos la pantalla para ir con el siguiente problemita. Capturamos la pantalla al instante para ir con el siguiente problema. Está, profe. Ok, listo, muy bien. Entonces, volvemos al 6, vamos a ahorrar para ir con el problema número 6. Volvemos al problema 6, que no habíamos resuelto ahora. El problema 6, entonces, triángulo ABC, lo dice el problema 6. A ver, vamos borrando. Vamos borrando. Problema número 6. A ver, problema número 6. Triángulo ABC. AB mide 12. Ese problema que AB mide 12 y que BC vale 10. Muy bien. A ver.
6. Triángulo A, B, C. En este triángulo ABC, dice el problema que AB mide 2. La medida de AB mide 2. Esto es 2. BC vale 10. Esto es 10. Ese problema. Se traza la bisectriz exterior BP. P en la prolongación de AC. Bisectriz exterior, sabemos por teoría que la bisectriz exterior divide un ángulo exterior en partes iguales. Entonces, mira, por acá prolongo. Por acá prolongamos. Ya sabes por teoría que se conoce como el ángulo, es un ángulo exterior, ¿cierto? Si el problema habla de la bisectriz exterior del ángulo B, entonces significa que la bisectriz va a dividir a este ángulo en B, ese ángulo exterior, en partes iguales. Esa sería la bisectriz exterior. Entonces trazamos de aquí la bisectriz exterior en B. Entonces la bisectriz exterior, que viene así. El problema dice que esta bisectriz exterior va a cortar a la prolongación de AC. Entonces la prolongación de AC sería más o menos así. Ahí está. Entonces, repetimos, esta es la bisectriz exterior BP. Ángulos iguales. Esta es la bisectriz exterior BP del triángulo ABC. P en la prolongación de AC. Ahí está. Ahí está el punto P. Por el punto medio del lado BC, ubicamos el punto medio del lado BC. BC vale 10. Ahora vamos a borrar. BC vale 10. Su punto medio, como que el punto medio está por aquí. El punto medio de BC, o sea, esto va a ser 5 y 5. Por el punto medio, la recta que pasa por P y el punto medio del lado BC intersecta al lado AB en el punto N. A ver, vamos a trazar esta recta entonces que pasa por B. Esta recta que pasa por B y pasa por el punto medio. Entonces, esto sería así más o menos. Ahí está. Entonces, esta recta sería más o menos de esta manera. Ahí está. Entonces, tengo una recta que pasa por P y pasa por el punto medio del lado BC. Corta al lado AB en el punto N. Dice el problema. La recta que pasa por P y por el punto medio del lado BC intersecta al lado AB en el punto N. Recordar que este AB mide 12. Este AB mide 12 unidades, no olvidemos. Entonces, mira, de aquí para acá, todo esto mide 12 unidades. ¿No? Muy bien. Todo eso mide 12. ¿Qué más? Calcular BN. El problema pide encontrar esta longitud de N que le vamos a llamar longitud de X. Listo. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Es una bisectriz exterior. Podemos aplicar, mira, el teorema de la bisectriz exterior. Como tenemos una bisectriz exterior, probemos aplicando el teorema de la bisectriz exterior. La pregunta es, ¿te acuerdas del teorema de la bisectriz exterior? Teorema de la bisectriz exterior. El teorema decía lo siguiente, teorema de la bisectriz exterior. El teorema decía lo siguiente. Tú tienes un triángulo. Si tú tienes un triángulo, ¿ya? Si tú tienes un triangulito, este es el triángulo ABC. Este es el triángulo ABC. Si en este triángulo ABC, si yo tengo la bisectriz exterior de este triángulo ABC, a ver, voy a trazar la bisectriz exterior. Prolongo, aquí está. Esta sería, mira, la bisectriz del ángulo exterior. Prolongo la base del triángulo AC. Se intersectan aquí. Bisectriz del ángulo exterior, alfa y alfa. Entonces, mira, estamos recordando el teorema de la bisectriz exterior que vamos a aplicar aquí. Mira, si esto mide A, si esto mide B, si todo esto mide M, si esto mide N, ¿cómo sería
el teorema de la bisectriz exterior. El teorema de la bisectriz exterior sería, mira, A sobre B, A es a B, como M es a N. En esto consiste el teorema de la bisectriz exterior. Y eso es lo que voy a aplicar aquí, dado que tenemos una bisectriz exterior. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería aplicado el teorema de la bisectriz exterior? Pues aplicando el teorema de la bisectriz exterior. Entonces diremos que AB sobre BC es igual a AP sobre CP o PC. ¿Ok? Entonces se va a cumplir eso. Entonces mira, ¿quién es AB? AB mide 12. ¿Cuánto es BC? BC mide 10. Esto es igual a AP sobre CP. Sacando mitad, simplificando, te va a quedar aquí, mira aquí, AP sobre CP va a ser igual a ¿cuánto? Simplificando, aquí vas a tener mitad de 12, 6, mitad de 10, 5. Esto es un problemita de proporcionalidad y semejanza. Este es un problemita de proporcionalidad y semejanza. Entonces me quedo que AP sobre CP es 6/5. AP sobre CP es igual a 6/5. ¿Qué tal? Mira, que aprovechando que tenemos esta relación, lo multiplicamos por una constante y por una constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a quedar aquí? Aquí te va a quedar lo siguiente. Te va a quedar que AP sobre ese, que AP sería ¿cuánto? AP tendría un equivalente de 6K, CP tendría un equivalente de 5K. Ubicamos en el gráfico. Vamos ubicando en el gráfico. AP mide 6K. AP viene a ser toda esta longitud. Toda esta longitud, entonces tendrá un equivalente de 6K. Toda esta longitud tendrá un equivalente de 6K. Todo esto es 6K. ¿Cierto? Y CP mide 5K. CP, de aquí para acá, esto va a tener una longitud entonces de 5K. De aquí para acá, esto va a tener un equivalente de 5K. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más debo aplicar aquí? ¿Qué otro teorema puedo aplicar para encontrar X? Hemos encontrado aquí solamente esta relación, 6,5, 6K, 5K. Pero para encontrar X, ¿qué debemos hacer? Sería 12, Muy bien, 12, podría ser 12 sobre X es igual a 6K sobre 5. Sí, eso es justamente lo que hemos aplicado, el teorema de la bisectriz exterior. Me comenta por aquí, David me dice sabiamente que debemos aplicar el teorema de Menelau, y es verdad. El teorema de Menelau. ¿Te acuerdas tú del teorema de Menelau? ¿Te acuerdas del teorema de Menelau? ¿Qué decía el teorema de Menelau? El teorema de Menelau decía, si tú tienes un triángulo, y este triángulo tienes una secante. Tú tienes el triángulo así, mira. Son teoremas básicamente los que debemos nosotros conocer para poder resolver un problema. Siempre les he dicho que si tú conoces teoría, es bastante probable que puedas resolver un problema, pero si no conoces teoría, va a ser difícil. A ver, este es el triángulo. En este triángulo tienes una secante, la secante corta. Esta secante corta el triángulo en este lado, corta el triángulo en este otro lado, y además va a cortar al triángulo en la prolongación del otro lado. Aquí está. Esta secante corta al triángulo en sus 3 lados, en estos 2 lados, y en la prolongación del tercer lado. Supongamos que esta longitud mide A, esta longitud mide B, esta longitud mide C, esta longitud mide D, esta longitud mide E, y toda esta longitud mide F. ¿Cómo sería entonces aplicado aquí el teorema de Menelau? El teorema de Menelau decía que el producto de A por C por E, A por C por E, debe ser igual al producto de B por D por F. Producto de B por D y por F. En esto consiste el teorema de Menelau. ¿Se puede aplicar aquí? Claro. Este es el triángulo ABC y esta sería la secante. Esa sería entonces la secante allí. Mira, si todo esto es 12, si esto es X, ¿esto cómo lo vamos a expresar? Como 12. 12 menos X. Efectivamente. Y procederíamos a aplicar el teorema de Menelau. ¿Cómo sería entonces aplicando el teorema de Menelau aquí? Vas a decir 12 menos X
multiplicado por 5, multiplicado por 5K, por esta longitud que es 5K. Muy bien. Ahí está lo que hemos aplicado. A por C y por E. Lo que aquí sería 12 menos X por 5 y por 5K. ¿Igual a quién? B por D por F. Lo que aquí es B, esto es D, y todo esto es F. Aquí sería ¿quién? Esto es X, sería X. Por ¿Por 5, qué? por Por 10K. esta longitud que es 5, ¿cierto? ¿Y por qué? Y por toda esta longitud que viene a ser 6K. Y por toda esa longitud que viene a ser 6K. Teorema de Menelao. Entonces, simplificando, se van la K y la K, se van a ir. Se va el 5 y el 5 por acá, se van a simplificar. ¿Y qué te va a quedar entonces aquí? Te va a quedar, mira, Vale, te va a 6. quedar 5 por 12, 60. Menos X por 5, menos 5X, va a ser igual a 6X. 6X, ¿está bien, no? Muy bien, entonces, ¿qué nos va a quedar además? Te va a quedar que 60 va a ser igual a 11X, donde X finalmente va a ser igual a 60 onceavos, y esa va a ser entonces la respuesta para el problemita número 6, problemita del capítulo de proporcionalidad y semejanza. Entonces, esa va a ser la respuesta, 60 sobre 11, lo que sería la alternativa D de dedo. Sería la alternativa entonces de dedo. Muy bien, capturamos pantalla, por favor, para ir con el siguiente problema, problema 7. Capturemos pantalla para ir con el problema número 7. Capturemos pantalla. Déjame conectar mi equipo a un toma corriente. Un segundo. Para continuar. ¿Listo? Pues pasemos al problema número 7. Pasemos al problemita número 7. Efectivamente, Sebastián. Efectivamente, Sebastián, tienes razón. Esa sería la relación allí. Ok, esa sería entonces la relación allí. Muy bien. Muy bien. Por ahí me están preguntando por el problema número 16. Ahora vamos a resolver el problema número 16, ¿ya? Por ahí me están preguntando por el problema número 16. Ok, de nada, Sebastián. Problema 16. A ver, vamos con el problema 16 entonces. En la figura de junta y X, si el arco A, ese es arco, ¿ya? Si la medida del arco AS es 50 grados, la recta L paralela a la recta LG es punto de tangencia. Vamos con el problema 16 entonces. Nos están solicitando el problema 16. Vamos con el problema entonces número 16. Problema de capítulo de circunferencia. Problemita entonces número 16. A ver. Muy bien. Entonces, en el problema 16 tendríamos lo siguiente. Vamos a graficar primero. Tenemos una circunferencia
está. Ahí está. A ver. Tenemos L, E, G. Aquí está el ángulo X. El ángulo X. Aquí tenemos AS. 85 grados. Y 55 grados. Esta es la recta L. La recta L tenemos ahí. X nada más. A ver, vamos con el enunciado. El enunciado dice, en la figura junta hallar X. Si el arco AS es de 50 grados, este arco AS equivale a 50 grados, no es el problema, si el arco AS es 50 grados. La recta L es paralela con la recta LG. La recta L es paralela con la recta LG. La recta L es paralela con la recta LG. T es punto de tangencia. Listo. ¿Cómo vamos a resolver el problema? Para resolver el problema necesitamos saber teoría. Necesitamos tener conocimiento de teoría. ¿Qué clase de teoría? Bueno, triángulo ALG, la suma de ángulos internos, ¿cuánto tiene que darte? 180 grados, ¿verdad? Tenemos 85, 55, ¿cuánto le falta aquí para que la suma me dé 180? 60, 50, ¿cuánto sería? 40. 40, le faltan 40 grados. Muy bien, gracias. Muy bien, le faltan 40 grados para completar los 180 grados. A ver, teoría. Si tú tienes, mira, propiedad. Capítulo de circunferencia. Si tú tienes una circunferencia, si esta circunferencia, tú tienes una recta tangente. Si tú tienes una recta tangente por aquí, y tú tienes una recta paralela a una tangente por acá. Como que esta es una cuerda, la cuerda AB. Esta es la recta L. Si la recta L es paralela con la cuerda AB, ¿qué pasa si la recta L tangente, punto de tangencia? L es una recta tangente. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el arco, todo este arco se va a dividir en partes iguales. O sea, que este arco AT va a ser igual a este arco TB. El arco AT va a ser igual al arco TB. Los arcos van a ser iguales. ¿Ok? Ahora, de propiedad 1. 2. Si tú tienes una circunferencia, tú tienes una recta tangente, y este es el punto de tangencia A, pongámosle. Tú tienes por aquí una cuerda o una secante. El ángulo que forma la tangente con esta cuerda, te hablo de este ángulo alfa, ese se llama ángulo semi-inscrito. Alfa viene a ser un ángulo semi-inscrito. Alfa viene a ser un ángulo semi-inscrito. ¿Y su medida es igual a qué? El ángulo semi-inscrito es la mitad del arco AB. Viene a ser la mitad del arco AB. El ángulo semi-inscrito va a ser la mitad del arco AB. Entonces, eso se va a cumplir aquí. Mira,
X es un ángulo semiinscrito. Eso significa que este arco va a ser ¿cuánto? El doble del ángulo. Por la teoría de ángulo semiinscrito. Este arco va a ser el doble del arco. El ángulo semiinscrito es la mitad del arco. ¿Sí? Por la teoría. Muy bien. Entonces, acá mira, el ángulo LAG es un ángulo inscrito. Ángulo inscrito de 40 grados. Ángulo inscrito de 40 grados. ¿Cuánto va a ser la medida del arco? ¿Te acuerdas? 80. El arco. 80. El doble, 80. Pero por propiedad estos arcos deben ser iguales. Entonces se va a dividir en ¿cuánto? 40, 40 y 40. 40 y 40 grados. 40 y 40 grados, ¿cierto? Muy bien. Ángulo LGA, ángulo inscrito. Si el ángulo inscrito es 55, ¿cuánto va a ser el arco? 110. 110. 110. 10 grados. Y si sumamos todos los arcos, ¿cuánto me da la suma de arcos en esta circunferencia? 360. 360. 360. 360. Sumamos arco de 110 más el arco de 50 más el arco de 2x que viene de aquí hasta acá y más el arco de 40. La suma debe dar 360 grados. Entonces aquí va a ser igual a acá. Entonces acá restamos, acá tiene 160, 200, 160. La medida de x finalmente va a ser de 80 grados. 80 grados va a ser entonces la medida del ángulo X, lo que sería la alternativa avio, ¿ok? Alternativa entonces avio. Muy bien. Listo. Nos piden por ahí el problema 21, ¿ok? Capturamos pantalla para ir con el problemita número 21. Capturamos pantalla para ir con el problema 21, al toque. Listo, pasemos al siguiente problemita. Vamos con el problema 21, tal como nos lo habían pedido. Al desarrollar la superficie lateral de un cilindro de revolución, dice el problema 21, al desarrollar... Ya, ok. Muy bien, entonces borramos, ya capturó, ¿no? Borramos para ir con el problema 21. Problema 21. Problema, entonces, número 21. A ver. Un cilindro de revolución. Tenemos un cilindro de revolución en el problema 21. Problema 21. Tenemos un cilindro de revolución. A ver. Un cilindro de revolución. Cilindro de revolución. Ahí está, el cilindro de revolución. Dice, al desarrollar la superficie lateral de un cilindro de revolución se obtiene un rectángulo de 5 metros de diagonal. A ver, cuando el problema habla del, al desarrollar la superficie lateral, es como si del cilindro le hiciéramos un corte. Ahora vamos a imaginar, mira, que esta representación, mira, a ver, supongamos, aquí tengo un cilindro, ¿ya? Esto es un cilindro. Las bases son circulares, las dos bases son circulares, aquí tengo un cilindro. Si a este cilindro, mira, imagina que le hacemos un corte longitudinal, le hacemos un corte,
¿Con qué nos va a quedar? Al hacerle el corte, entonces el cilindro se va a extender. ¿Y qué forma va a tener el cilindro ahora? Va a tener forma de un rectángulo. Este rectángulo es lo que se conoce como el desarrollo lateral del cilindro. ¿Okay? Si este rectángulo lo envolvemos, una vez más, vamos a volver a obtener el cilindro. Entonces, el desarrollo lateral de un cilindro viene a ser un rectángulo. ¿Okay? Este es el cilindro. Este será su desarrollo lateral. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el desarrollo lateral del cilindro será el rectángulo. Entonces, hacemos aquí, mira. Hacemos por aquí, representamos el desarrollo lateral, que vendría a ser entonces el cilindro, ¿cierto? Muy bien. Muy bien. Entonces, al desarrollar, tendríamos aquí un rectángulo, como ya te expliqué. Tendríamos entonces un rectángulo. Muy bien. Miramos entonces un rectángulo. Tendríamos un rectángulo aquí. Tendríamos un rectángulo. A ver. Ahí está. Este sería el desarrollo del cilindro rectángulo. Ahora continuamos leyendo el enunciado. Continuamos leyendo el enunciado. El enunciado dice, se obtiene un rectángulo de 5 metros de diagonal. Trazo la diagonal. Trazamos la diagonal de 5 metros. Ahí está. Diagonal de 5 metros. Hallar el volumen del sólido si la altura es 4. La altura del cilindro es de 4 unidades. Esta es la altura. La altura es de 4 unidades. Obviamente esta altura es esta longitud de acá. Entonces esta longitud va a ser también de 4 unidades. ¿Cierto? Muy bien. Esta longitud va a ser entonces de 4 unidades. Muy bien. ¿Qué pide el problema hallar? El problema te pide el volumen del sólido. El problema pide el volumen del sólido. El sólido es el cilindro. Fórmula para el volumen del cilindro. Volumen del cilindro debe ser pi radio al cuadrado multiplicado. Esa es la fórmula del volumen del cilindro. Pi radio al cuadrado multiplicado por la altura. Para hallar el volumen, el problema ya me dio la altura. La altura es 4, ¿cierto? ¿Cuál es el problema para encontrar el volumen? No conozco el radio en la base. No conozco el radio en la base, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para calcular el volumen necesito el radio en la base. ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Calcular el radio, pues obviamente. Vamos a calcular el radio en la base. ¿Te das cuenta que aquí tenemos un triángulo rectángulo? Esto es 5, 4, esto va a ser 3. ¿Sí o no? Por triángulo notable, esto va a ser de 3 unidades. Muy bien. Pero hay que pensar, esta longitud de 3 unidades, ¿qué cosa viene a hacer en el cilindro? Esas 3 unidades, esa longitud que hemos encontrado, ¿qué cosa viene a hacer del cilindro? Dos pi, me dicen por ahí. Así, eso va a ser 2 pi radio. Ah, ok, muy bien. Efectivamente, mira, este es el rectángulo que se obtuvo al desarrollar el cilindro. Entonces, mira, esta longitud que ves aquí, que es esta de acá, 3 unidades, esta longitud viene a ser de 3 unidades. Esta longitud de 3 unidades. Si yo envuelvo este rectángulo, obtengo el cilindro, ¿cierto? ¿Y dónde se fueron esas 3 unidades? Esas 3 unidades van a estar aquí, en el perímetro del cilindro, en el perímetro de la base. Las 3 unidades se encontrarán en el perímetro de la base. Entonces podemos decir que estas 3 unidades vienen a ser la longitud de la circunferencia. Esas 3 unidades vienen a ser la longitud de la circunferencia. ¿Ok? Muy bien. Entonces longitud de la circunferencia 3. Ponemos por aquí longitud de la circunferencia es de 3 unidades. ¿Y cómo se calcula la longitud de una circunferencia? La longitud de una circunferencia, si tú recuerdas la formulita, 2pi por radio, 2pi por radio, lo igualamos igual a 3, entonces el radio va a ser ¿cuánto? 3 sobre 2pi.
Radio va a ser igual a 3 sobre 2pi. Esa va a ser la medida del radio. Y ahora sí, ya tengo el radio, voy a calcular el volumen del cilindro. El volumen del cilindro va a ser entonces pi. ¿Cuánto es el radio? 3 sobre 2pi. 3 sobre 2pi al cuadrado. Radio cuadrado por la altura que es 4. Por la altura que es 4. Entonces, ¿qué te va a quedar aquí? Te va a quedar que esto es pi. 3 al cuadrado, 9. Por 4 sobre 2pi al cuadrado. 2, ya va a quedar 2 al cuadrado. Pi al cuadrado. Lo doblamos en el producto de pi por pi. Se va a ir entonces pi, se va a ir pi, se va a ir este 4, se va a ir este 4. Esto va a ser igual a 9 sobre pi unidades cúbicas. Esa va a ser entonces la medida del volumen. ¿Ok? 9 sobre pi unidades cúbicas. Uy, ahí aquí hay un error en cuanto a la... Debería ser 9 sobre pi, ¿ya? Debería ser... En las alternativas no aparece, seguramente la alternativa B, ahí se han equivocado y han puesto 90 sobre pi. Marcamos la B y le corregimos que es 9 sobre pi, ¿ya? 9 sobre pi debe ser la respuesta del volumen. 9 sobre pi es la respuesta del volumen. Muy bien. Ok, listo. De nada. Muy bien. Eso fue el problemita número 21. Capturamos pantalla. Me piden la 20 por ahí. Me piden el problema 20. Hallar la mínima distancia entre dos aristas opuestas de un tetraedro regular de arista igual a unidades. Problema número 20. Me solicitan capture pantalla para ir con ese problemita número 20. Listo, vamos con el problema 20. Vamos por ir con el problema número 20. Entonces graficamos un tetraedro regular en el problema 20. Graficamos un tetraedro regular en el 20. Uy, sale, sí, efectivamente Mario. La 13, uy, no sé si nos dé el tiempo para otros problemas más. A ver, vamos a borrar rápidamente. A ver. Problema 20. Tetraedro regular. Tetraedro regular, ya sabemos la forma de un tetraedro regular. En la base del tetraedro regular. Listo. Ese es el tetraedro regular. Ya sabes, sólido formado por 4 caras, 4 triángulos equiláteros. Las aristas todas tienen longitudes iguales. Este problema dice, la arista es igual a raíz de 2. Todas las aristas miden raíz de 2. En este tetraedro regular, todas las aristas miden raíz de 2. Todas las aristas que ves aquí tienen la misma medida, raíz de 2. El problema pide hallar la mínima distancia entre dos aristas opuestas. La mínima distancia entre dos aristas opuestas es aquella distancia que une los puntos medios de estas dos aristas opuestas. ¿Ok? Repito, la mínima distancia entre dos aristas opuestas es la que une los puntos medios de estas dos aristas opuestas. A ver, voy a tomar la base. En este triángulo equilátero voy a tomar este punto medio de esta arista. ¿Ok? Y una arista opuesta, ahora vamos a ponerle vértices. Aquí tienes A, B, C, D. Muy bien.
las caras son los triángulos. Aquí tienes la cara triangular BDC. Acá tienes la cara triangular BAC. Tienes la cara triangular ACD. Y tienes, bueno, esos son los cuatro. Y tienes la cara triangular BAD. Ahí están las cuatro caras, los cuatro triángulos que conforman este tetraedro regular. Dos aristas opuestas son aquellas aristas que se encuentran en planos distintos. Por ejemplo, si yo he tomado esta arista CD, ¿cuál sería arista opuesta a CD? Una arista opuesta a CD no podría ser BD, porque BD y CD están comprendidas en el mismo plano. Entonces no pueden ser aristas opuestas. Yo no puedo decir que AD es arista opuesta a CD. ¿Por qué no? Porque AD y CD están en un mismo plano, o sea, están conformando un mismo triángulo. Entonces, ¿cuáles serían aristas opuestas? Aristas opuestas serían CD con BA. ¿Por qué? Porque CD y BA se encuentran en planos distintos, ¿ok? Entonces, repito, CD y BA se encuentran en planos distintos, por lo tanto, podemos decir que esas sí son aristas opuestas. He ubicado el punto medio de CD, ahora voy a ubicar el punto medio de la arista AB. Entonces, la mínima distancia entre estas dos aristas viene a ser la que une, como te dije, los puntos medios de esas aristas opuestas. Entonces, mira, esta es la distancia mínima entre estas dos aristas opuestas. Entonces, vamos a proceder a calcular la longitud de los puntos medios de estas aristas opuestas. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Trazamos, mira, podemos decir, miren el triángulo BDC. Recuerda que son triángulos equiláteros los que conforman este sólido. El triángulo equilátero BCD. En este triángulo equilátero BCD voy a unir el punto B con este punto medio. Mira, voy a trazar aquí. Voy a trazar aquí. Mira, unimos así. Ahí está. Entonces, mira, voy a analizar el triángulo BCD. Lo voy a sacar aparte para no confundirlo. Aquí de repente si lo resolvemos aquí mismo, nos vamos a confundir. Voy a dibujar aparte cada una de las caras, ¿ya? Vamos a dibujar aparte cada una de las caras. A ver, mira. Voy a dibujar aquí el triángulo equilátero ABC. Voy a dibujar aquí el triángulo equilátero. Este es el triángulo equilátero BCD. Es equilátero 60 grados, ya sabes, 60 grados, 60 grados. El lado del triángulo, de esta cara, de este triángulo equilátero es raíz de 2. Todas las aristas son iguales, raíz de 2, raíz de 2. Entonces, mira, por triángulo notable, si yo uno el vértice B con el punto medio de este lado opuesto CD, esta línea, ¿cómo se llama esta línea? Esta línea se llama altura. Esta línea se llama mediana. Esta línea se llama bisectriz. Teoría, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Muy bien. Entonces, tendríamos aquí un triángulo de 30 y 60. 30 y 60, ¿cierto? Si la hipotenusa es raíz de 2, el opuesto de 30, ¿cuánto sería? Triángulo notable, muchachos, triángulo notables. Esto sería raíz de 2 sobre 2, ¿sí o no? Y el opuesto de 60 grados, ¿cuánto sería? El opuesto de 60 grados sería esto multiplicado por raíz de 3, o sea, sería raíz de 6 medios sobre 2. Entonces, la altura de cada cara va a ser raíz de 6 sobre 2. En este triángulo, esto viene a ser una altura. ¿Cuál sería su longitud? Su longitud sería raíz de 6 sobre 2 también. Ahora, mira, en esta cara, en el triángulo ACD, triángulo equilátero, en esta cara, en este triángulo equilátero, si yo trazo A con este punto M, pongámosle, esta línea se repite la misma historia, va a ser una altura, va a ser una bisectriz, una mediana. Estoy hablando del triángulo de la cara ACD, triángulo equilátero. Si yo trazo de aquí para acá, ¿cierto? Esto va a ser una altura. ¿Y cuánto va a ser la longitud de esta altura? Se repite la misma figura. Como estamos hablando del mismo triángulo que tiene los mismos lados, raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2, se va a repetir la misma figura y esta altura viene a ser ¿cuánto? Raíz de 6 sobre 2. No olvidar que la arista de este tetraedro es raíz de 2. Todo esto viene a ser de medida raíz de 2. Entonces, mira, vamos a trabajar en el triángulo ABM. ¿Qué clase de triángulo es ABM? Estas longitudes son iguales, raíz de 6 sobre 2. Es un triángulo isósceles.
Entonces, vamos a trabajar en el triángulo ABM. Voy a invertir este triángulo, lo voy a colocar así para verlo mejor. Ya hablo de triángulo isósceles ABM. Triángulo isósceles ABM. Mira, este es, pongamos que es M, esto es A y esto es B. La figurita está así, lo hemos invertido, ¿ya? ¿Cuánto mide AB? AB. AB mide raíz de 2. AB mide raíz de 2. ¿Cuánto mide AM? AM Raíz de 6 medios. raíz de 6 sobre 2. Raíz de 6 sobre 2. ¿Cuánto mide MB? MB mide también raíz de 6 sobre 2. Raíz de 6 sobre 2. Ahora mira, aquí tengo MN, pongámosle, MN. ¿Qué cosa es N? N es el punto medio de AB. Entonces lo que te quiero decir, como este es un triángulo isósceles, esto es una altura de ese triángulo, ¿cierto? Entonces en ese triángulo, esa línea es una altura, es una mediana, por ser un triángulo isósceles, esto es una bisectriz, una mediana, una altura, por teoría de triángulo, y el problema pide encontrar justamente esta longitud de MN, que le hemos llamado X. ¿Y cómo vas a encontrar X? Pues vas a aplicar aquí el teorema de Pitágoras. Aquí vas a aplicar el teorema de Pitágoras. Si esto es raíz de 2, esto es la mitad, esto va a ser raíz de 2 sobre 2. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, ¿qué te va a quedar aplicando el teorema de Pitágoras? Te va a quedar aquí que x cuadrado más este cateto que es raíz de 2 sobre 2 al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa que es raíz de 6 sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué te va a quedar aquí? Te va a quedar x cuadrado más raíz de 2 al cuadrado, 2. 2 al cuadrado, 4. Raíz de 6 al cuadrado, 6. 2 al cuadrado, 4. X cuadrado va a ser igual a 6 cuartos menos 2 cuartos. X cuadrado va a ser igual a 6 menos 2, te va a quedar 4 cuartos. X cuadrado va a ser igual a 1. X finalmente tendrá la medida de una unidad. ¿Ok? X va a ser entonces igual a una unidad. Esa va a ser la respuesta allí. ¿Ok? Esa va a ser entonces la respuesta ahí. Muy bien, muchachos. Entonces, nos quedaremos hasta aquí. Nos vamos a quedar hasta aquí. Hemos llegado al final de la clase el día de hoy. Espero haya sido de mucho provecho para usted. Nos veremos entonces en una siguiente oportunidad. ¿Ya? Nos vemos en una siguiente oportunidad. Se cuida y que todo le vaya muy bien en lo que reste del ciclo hasta el día del examen. ¿Ok? Listo, muchachos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos. Profe, ¿tiene claves? ¿Perdón? ¿Tiene las claves o no? Las claves. A ver, las claves. No sé si tengo claves. Creo que sí tengo. A ver. Vamos de atrás para adelante. ¿Le parece? 21. Casa. Sí, ya lo hemos resuelto. 20. Casa. Ya lo hemos resuelto también. 19. Casa. Está notando, ¿no? 19. Casa. 18. Avión. 18 avión. 17 dedo. 17 dedo. 16 ya lo hicimos, avión. 15. El 15. A ver, el 15. El 15 te daba 127 medios. Casa, el 15 casa. ¿Ya? 14. 14 te quedaba 15 grados. Casa. El 13, boro, 15 grados. El 13, perdón, boro, 15 grados. 13, boro, 15 grados. El 12 te quedaba dedo, menos 6,0. El 11, avión. El 10, dedo. El 9, enano. El 8 ya lo hicimos, boro. El 7, casa. El 6, dedo. De 6 para adelante, para atrás ya lo hemos hecho. El 5, avión. Los anteriores ya los hemos resuelto en clase, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces nos vamos a quedar ahí. Continuamos una próxima oportunidad. Si es que lo hubiera. Hasta pronto. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao.
Hasta luego, listo. Hasta luego, muchachos. Muy bien. Hasta luego, profe. Sebastián, hasta luego. Uy, el 21, ya dije el 21, por ahí me pregunto. 21 cas. Ah, no. El 21, perdón, es el que hicimos, ¿no? Es el que había que corregir. El 21 le pones boro, que es 9 pi sobre 3. Ya lo hicimos el 21, repito. Es boro, 9 sobre pi. 21, 9 sobre pi. El que desarrollamos, ahí había que hacer la corrección, ¿ya? Muy bien, ahora sí, muchachos, nos vemos con todos. Adiós con todos. Hasta la próxima clase. Detuvimos.